Bienvenidos a un nuevo canal, yo soy Ronister Gamer y en esta ocasión estamos jugando Car Parking Multiplayer. Para este video hemos tuneado el carro más barato que hay en el juego, como pueden ver es este March. Yo lo adquirí por medio de una, ¿cómo se llama? Una compra gratis por medio de ver anuncios. Miren, aquí les voy a mostrar cómo se van a Garage, New Cars y como pueden ver aquí hay varios que dicen Watch and Get Free. En este caso fue este de aquí que tiene, bueno, a mí ya no me cuesta nada porque ya lo compré, ¿no? Pero ustedes lo pueden comprar gratis, entonces tampoco les va a costar nada. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, bueno, mejor dicho, ¿de qué va a tratar el video? Como pueden ver, ya lo mejoré por fuera. Le cambié su aspecto, ya se ve más acá, Más fachero. El Bad Boy Drift King. Le puse rines, le cambié color. Eso no me acuerdo cuánto me costó. Eso lo pueden hacer a su gusto, ¿no? En este caso, vamos a ver aquí en Car Upgrade. Primero vamos a probar qué tanto corre sin las modificaciones. Después vamos a agregar modificaciones en tuning. En este caso yo ya le puse el motor más choncho y eso, ¿no? Pero se lo voy a quitar para que ustedes vean cómo corre con el motor normal. Pero agregando el triple turbo, nuevo escape, chip tuning y todo eso de por acá, ¿no? Qué tanto mejoró y después lo vamos a volver a probar con el motor más grande para ver qué tanto más llega a subir. Vamos a ver en cuánto tiempo alcanzamos los 100 km por hora y cuál es la velocidad máxima que logramos alcanzar, tanto en modo all-wheel drive como en drifting mode. Ahora sí, vamos a comenzar. Y como pueden ver, ya le quité todo, ya no está el turbo puesto, ni el escape, ni el chip tuning, ni el motor. Ya está normal. Vamos a ver qué tanto corre ahí. Pero antes de continuar, recuerden darse una vuelta por mis demás redes sociales, las cuales están en la descripción del video. En cualquier lugar me pueden encontrar como Ronister Gamer o Ronister GM. De igual manera, dejen su like y compartan el video con sus amigos para que el algoritmo de YouTube nos siga recomendando con más personas. También déjenme, si quieren algo especial sobre este videojuego o algún otro, déjenmelo en la caja de los comentarios. Y ahora sí, vamos a continuar. Ahora sí, ya estoy en un lugar para poder probar el carro. Recordemos que está en forma stock, aunque hace ruido como si trajera turbo, no sé por qué, pero ya no trae nada instalado. Vamos a ver cuánto tiempo alcanzamos en alcanzar los 100. Yo aquí tengo un cronómetro, para ustedes les estaré poniendo editado también un cronómetro para que vean cuánto tiempo tardó en alcanzar los 100 km por hora. Vamos a comenzar justo en 2, 1, ahora. Actualmente vamos a llegar a los 60 y vamos 5 segundos, 70, 80... Vamos 20 segundos, llegamos a 100, en 21 segundos tardamos en llegar a los 100. Ahora vamos a ver cuál es la velocidad máxima que alcanza de forma stock. Estamos en all-wheel drive, pero vamos a pasarlo a drift mode. Y vamos a poner el seguidor automático y vamos a ver a qué velocidad logramos alcanzar. Vamos a ponerlo hasta 250, a ver hasta dónde levanta. Ya vamos es de 7 marchas la caja. Entonces yo creo que ahorita ya va en la marcha número 7. Vamos a ver. Drive número 6. Número 7, ahora sí ya lo pusimos en la 7. Y vamos a volver a activar esto de aquí. Vamos a ponerlo en 230. Ya le cuesta bastante trabajo subir aquí, pero sigue subiendo bastante normal. Vamos a llegar yo creo que a 200 en all-wheel drive. Y vemos que ya le cuesta trabajo seguir subiendo. Por lo tanto vamos a dejarla... Voy a pausarle tantito, voy a ver cuánto tiempo llegamos y ya que llegue a la máxima les mostraré. Pues sigue subiendo bastante bien el carro, ella va a llegar a 240, por lo tanto vamos a dejar que el límite para alcanzarlo rápido son los 200. Pero de ahí en adelante va a seguir subiendo hasta que llegue a la velocidad que le pongas. En este caso yo le calculo que bien, ya se detuvo, 235, esa es la velocidad máxima que podemos alcanzar. A continuación vamos a poner all-wheel drive para ver cuánto alcanzamos en all-wheel drive, porque hay que recordar que en drift mode alcanzamos velocidades mayores. Ya comenzó a reducirse. Listo, ya dejó de seguir bajando la velocidad y podemos ver que bueno, ya volvió a bajar más. Pero por las curvas, pero más o menos había mantenido como en 160. 160 sería el rango límite que en all-wheel drive, 164, 165. Ya volvió a subir. Aquí volvió a subir, ya no sé qué show, porque ya estaba bajando más, pero pues volvió a subir. Pero pues más o menos yo pondría este rango, 160, 180, pues sería el máximo que alcanzaríamos en all-wheel drive. Ya voy a comenzar a poner el equipamiento, en este caso primero, creo que mejor voy a optar por poner el motor y al final el turbo.
Por lo tanto estamos en 100 HPs. Vamos a picarle, vamos a ponerle set. Subimos a 280. Y aquí vamos a poner el chip tuning. Subimos a 294. Y pues vamos a poner lo demás del New Exhaust. Nos da 9 más. Subimos a 303. Y por aquí en Gear Fast no nos va a dar más potencia, pero nos da una velocidad con mayor, ¿cómo se dice? Una transmisión con mayor, una relación de cambios menor para tener mayor ganancia de velocidad. Vamos a ponerla también. Y sus frenos, ¿no? Para que no nos vayamos a partir la maceta por ahí. Ahora sí vamos a ir a probar el vehículo. Ahora sí, ya tenemos nuevamente para poder probar este carro con las mejoras. Por lo tanto, vamos a ver cuánto tiempo alcanzamos en lograr llegar a los 100. Vamos a comenzar justo ahora. Ya vamos a los 70, 80, 90, 100 kilómetros. Nos tardamos 5 segundos, me parece. O sea, no tardó nada. Vamos a volver a frenar para poder volver a ver. A ver, para ver si sí fue que conté bien. Vamos a comenzar justo en 3, 2, 1. Ahora. 1, 2, 3, 4, 5. 5 segundos en alcanzar los 100. Por lo tanto, ahora es turno de ver cuál es la velocidad máxima que vamos a lograr alcanzar. Vamos a ver. Voy a poner el modo crucero automático para no ir acelerando. Y vamos a setearla hasta unos 400. Y vamos a poner el Drift Mode para que acelere más machín. Ya vamos próximos a llegar a los 300. Voy a pausarle poquito para que no se haga tan largo y ver cuánto es lo que logramos alcanzar. Ya casi se nos acaba la carretera, por lo tanto hay que ver aquí que estamos ya en 360 y sigue subiendo ya muy lentamente, pero yo creo que fácilmente vamos a llegar a los 380, 370. Vamos a esperar. A ver hasta dónde. Hasta dónde podemos llegar y me voy a dar un frenón para que no me vaya a partir la maceta. Bueno, ya 367 ya no sigue subiendo o va a subir muy lentamente, por lo tanto lo que vamos a hacer es poner como el máximo. Frena, 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 frena. Bueno, ya me enderecé, ¿verdad? Ahora sí ya llegó el turno de ponerle el turbo. Vamos a darle clic y como podemos ver tenemos 303 y vamos a quedar en 393, pero esto ya nos ha desbloqueado nuevas salidas de escape. Vamos a poner una por aquí también. A lo que diga, vamos a poner el intercooler. ¿Cuál salida de escape? El intercooler. Vamos a colocarlo y nos dio 416 HPs en total. Por lo tanto ya estamos bien chocheados para que podamos seguir dándole. Vamos aquí a regresar y en la gearbox, como podemos ver, yo aquí le hice un pequeño truquito. La puse en 0.35 al final para que nos permita alcanzar un poco de mayores velocidades, ¿no? Pero eso sería la última marcha. Ahora sí vamos a probar el carro. Ya tenemos nuevamente para probar, por lo tanto vamos a ver cuánto tiempo tardamos en alcanzar los 100 km por hora. Vamos a darle en 4, 3, 2, 1, ahora. Llevamos 90, 100. Nos tardamos 4 segundos, un segundo menos de lo que nos habíamos tardado antes. Mejoramos algo, por lo tanto a continuación vamos a proceder a probar cuál es la velocidad máxima que logramos alcanzar. Vamos a poner nuevamente el Drift Mode. Y yo ya lo había probado y según yo alcanzaba casi los 420 km por hora en promedio. Vamos a ponerlo en 430 y vamos a ver qué tan rápido los alcanzamos. Vamos a ver, miren, aquí se ve en el mapa cuán rápido vamos avanzando. Bastante buena velocidad para andar haciendo viajes de taxi. Para andar haciendo viajes de paquetería no tanto, porque ahí sí le cuesta trabajo al carro. Pero podemos ver que ya vamos a llegar a los 410 km por hora, 411, 412 en el Drift Mode. Acuérdense que en All Wheel Drive tenemos un poquito menor de ganancia de aceleración. Pero para andar haciendo viajes pues nos queda perfecto, ya que vamos a avanzar súper rápido. Ya al final vamos a hacer la cuenta de cuánto nos logramos gastar. Ya vamos a 417 kilómetros. Podemos ver que aquí ya le cuesta trabajo seguir subiendo. O ya no sube. Por lo tanto diríamos que 417 es su velocidad máxima. 418 ya subió un poquito más, pero ya va a tardar. Vamos a regresarlo a All Wheel Drive.
Ya se nos va a acabar la carretera. Por lo tanto vamos a desactivarle el piloto automático. Ya logramos probar qué tanto jala este carro. Vemos que jala bastante duro. A lo mejor no como los superdeportivos, pero para que sea tu primer carro lo puedes dejar bien chocheado. Y con este puedes estarte echando viajes. Y pues ganar bastante billete, ¿no? Yo ya alcancé a comprar con este carro. Miren, ahorita junté 207,000. Y ya compré 2 franquicias. Aparte de ya todo el chucho que le metí. Y pues fue bastante rápido, ¿no? Yo se lo recomiendo bastante. Ahora sí, vamos a ver cuánto nos gastamos. No le voy a poner el chip tuning de 109 porque pues, no me conviene metérselo ahorita. Mejor se lo metería a otro carro más pesado. Pero, ¿cuánto nos gastamos con el precio del juego, no? El carro fue gratis, son 25 del motor. 200 del turbo, van 225. 30 con el chip tuning. 30, 250 con la transmisión. Entre los frenos y el intercooler serían 260, 261, 500 con todo y el escape. Nos gastamos 461, 500 con todo y el escape. Entonces sí nos salió algo carito, pero pues yo siento que valió la pena. Me gustó bastante cómo quedó este carro. Y fue todo por el video de hoy. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y dejarme su like para que el algoritmo de YouTube nos siga favoreciendo y sigamos llegando cada vez a más personas. Y por el momento es todo. Nos vemos en la próxima. Bye.